Bueno, nosotros vamos a hablar hoy sobre un estudio de caso de trastorno obsesivo compulsivo, más bien de un individuo diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo. Es un artículo de la doctora Rodríguez Campuzano, María de Lourdes Rodríguez Campuzano, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Y la particularidad de este estudio es que se hace desde la metodología del análisis contingencial, que es una metodología pues poco frecuente, como ya sabemos. Bueno, el TOC se ha definido tradicionalmente como una enfermedad que se caracteriza por pensamientos obsesivos y por comportamientos compulsivos que, según el DSM, pues tratan de suprimir, eliminar o posponer pues estos pensamientos, ¿no? Su origen suele adjudicarse a distintos factores, la mayoría de ellos suelen adjudicarse a factores biológicos, a fallas en mecanismos cerebrales, cosas de ese tipo. Lo que nos menciona perdón, la doctora Rodríguez en su artículo es que realmente esta idea de que el trastorno obsesivo compulsivo o de que los comportamientos denominados como tal se consideren o se les considere que tienen una etiología o un origen neurológico, se basa única y exclusivamente en la evidencia farmacológica que hay del trastorno al respecto. Sin embargo, a pesar de esto, sigue sin tenerse claro la supuesta etiología que tendría este trastorno. Pues no tendría por qué tener una etiología porque no es una enfermedad, pero bueno. Eh, en fin, la evidencia farmacológica que suprime el tipo de conductas y el tipo de pensamientos característicos del TOC, pues menciona la doctora que no ha sido concluyente, no ha sido pues sí, concluyente al respecto de cuál es la causa o cuáles son los factores que desencadenan este tipo de trastornos, ¿no? En tanto a la orientación teórica, pues de este caso se pretende presentar un estudio de caso de un muchacho diagnosticado con TOC. Como mencionaba antes, la particularidad es que va a tratar la doctora Rodríguez Campuzano este caso mediante la metodología del análisis contingencial, la cual permite analizar comportamientos e identificar factores con papeles funcionales en la situación problemática. Bueno, el análisis contingencial consta, como ya sabemos, de 5 pasos. El primero de estos pasos es el análisis microcontingencial, que es un análisis funcional de elementos que conforman un comportamiento. Vamos a ver aquí qué factores disponen, probabilizan o obstaculizan la ocurrencia de ciertas morfologías, ciertas cosas que hace los individuos, así como las personas que están involucradas y que tienen un papel funcional, ya sea como personas con comportamiento mediador o con comportamiento mediado, ya sea personas auspiciadoras o otros tipos de personas, ¿no? Reguladores de efecto, reguladores de propensiones y de tendencias, que las propensiones y tendencias entran en los disposicionales que analizamos en las situaciones. Finalmente, pues, dentro de este primer análisis de microcontingencial están los efectos, que es generalmente lo que viene reportando el usuario como problemático, ¿no? El segundo paso es el análisis macrocontingencial, que es un contexto valorativo en donde se identifican correspondencias entre prácticas valorativas y efectivas de los individuos en la situación problemática. Se analiza qué creencias tienen los individuos con las problemáticas que nos reportan y si hay correspondencias o no hay correspondencias tanto con lo que están haciendo como con lo que están haciendo con lo que están haciendo ellos mismos como con lo que están haciendo las personas funcionalmente relevantes, ¿no? En el caso de que se esté analizando. El tercer paso es la génesis del comportamiento, en donde analizamos la disposicionalidad de ciertos factores, así como competencias y recursos que tienen los usuarios a la hora de reportarnos los problemas. El cuarto paso pues sería ya el análisis de soluciones, en donde el psicólogo en conjunto con el usuario toman decisiones sobre las diversas posibilidades de solución. Aquí el usuario es el que tiene que llevar la batuta y es el que tiene que decir qué tan posible es el cambio, qué tan viable es y cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Finalmente, el último de los pasos es la selección, el diseño y la aplicación,
y evaluación de procedimientos de intervención, que pues esto es bastante intuitivo, es un diseño de intervención con todas las de la ley. A continuación les presentaré el caso. Presentación del caso. Se presentó a consulta una señora pidiendo ayuda para su hijo. Sin embargo, siguiendo los criterios de selección de usuaria, se decidió que sería la madre. Nombre: T. Edad: 56 años. Conformación familiar: vive con su marido y 2 hijos varones. P, de 23 años, motivo de la queja, y A, de 16 años. Religión: cristiana. Queja principal: T llega a consulta porque su hijo P fue diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo, es decir, TOC, motivo por el cual su psiquiatra sugirió que él tomara terapia psicológica con la finalidad de controlar algunas de sus conductas. Remisión: el hijo P asiste al psiquiatra desde hace 4 años, el mismo que lo diagnosticó con trastorno obsesivo compulsivo, debido a conductas obsesivas y anormales. De acuerdo con su psiquiatra, dicho trastorno es causado por falta de serotonina en el sistema nervioso central, motivo por el cual toma medicamentos para nivelarla. Su madre decidió llevar a su hijo al psicólogo por recomendación del psiquiatra. Intentos previos. La usuaria comenta que cuando P tenía 15 años, ella comenzó a tomar terapia con él a fin de ayudarlo. Asistieron juntos a más de 6 sesiones y se les hizo un proceso muy largo y sin resultados. Génesis. Se le preguntó a la usuaria acerca del origen de la interacción problemática, por lo que ella contestó que todo comenzó cuando su hijo asistía al kinder. Su hijo, P, vomitaba para no asistir a la escuela. Esto debido a que la maestra ridiculizaba a los alumnos y los amenazaba. Sin embargo, en la primaria y en la secundaria, el hijo no tuvo ningún problema, asistía con normalidad y tenía buenas calificaciones. Asimismo, la usuaria reportó que cuando P asistía a la prepa, ocurrió una situación que desencadenó todas las morfologías que presenta P. A P le tomaron fotos cuando se encontraba en el baño, lo que ocasionó que él se sintiera con mucha vergüenza y enojo. Como ya se mencionó, este suceso desencadenó todas las morfologías consideradas como problema. P dejó de ir a baños públicos, comenzó a lavarse las manos continuamente, evitaba agarrar las perillas de las puertas, tardaba 1 hora o más en el baño para ducharse o para hacer sus necesidades, dejó de asistir a la escuela y ya no quiso salir de su casa. A su madre le parecieron correctas todas estas conductas, por lo cual no quiso decirle nada a su hijo. No obstante, le pidió que al menos se inscribiera a la universidad con modalidad a distancia. Asimismo, la usuaria acompañaba a su hijo a las clases y realizaba sus tareas y actividades escolares. Ella, al hacer esto, se desesperaba y, según sus palabras, le pesaba. Ella quería tener un hijo que fuera más independiente, que conociera gente, que saliera, que debía olvidar este suceso y que debía seguir adelante con su vida. Considerando lo anterior, se eligió a la madre como usuaria, debido a que el problema que reporta es la relación entre ellos que es afectada mutuamente, además de que ella era la que tenía disposición a cambiar. A P no le gusta la escuela, por lo que prefiere no hablarle a sus compañeros ni maestros. Esto sucede porque piensa que si lo hace se van a burlar de él. La usuaria comenta que sus compañeros de escuela no le dan importancia al padecimiento de P, no lo juzgan e intentan ayudarlo. El diagnóstico hecho por el psiquiatra de TOC fue realizado a través de preguntas que le hicieron a la usuaria, es decir, su mamá. Asimismo, la usuaria reporta que P es muy organizado y cumplido. A P no le gusta tener el cabello largo, porque le molesta el sudor. Asimismo, P tiene las manos blancas por tanto lavarlas. Y además refiere que él nunca se va a curar, por lo que no le molesta hablar del tema. A P le gusta ver televisión y jugar videojuegos. La relación de P y T, es decir, de la madre y el hijo, es estrecha, ya que ella es la que pasa más tiempo con él. Asimismo, T considera que la forma de relacionarse con su hijo le ha traído otros problemas, como los reclamos de su hijo menor, por no darle los mismos cuidados. Por otro lado, la relación con el papá es muy pobre, ya que
él debe de trabajar todo el día y no le da tiempo de estar con su hijo ni con su esposa. Además, su papá considera que P está muy consentido por su mamá. Otra persona importante en la interacción es la abuela, ya que él fue el primer nieto que tuvo la señora por 7 años, lo que provocó que lo consintiera mucho. La abuela, en consecuencia, llama a diario a casa de su hija para preguntar por P. P tuvo una novia en el pasado, con la cual duró menos de un año. La usuaria reporta que su hijo la conoció por medio de internet. Su madre se encargaba de llevarlo a casa de su novia y de recogerlo. No obstante, una ocasión, la madre no pudo ir a recogerlo, por lo que P tuvo que regresarse en camión. El camión tuvo que cambiar de ruta, lo que ocasionó que P se alterara mucho y se pusiera muy nervioso, ocasionando que perdiera su teléfono. Su madre tuvo que ir a buscarlo. Sin embargo, después de este suceso, P no volvió a salir de su casa y mucho menos a viajar en transporte público. La usuaria reporta que se lleva muy bien con uno de sus primos, ya que comparten los mismos gustos de videojuegos. A P le gustaría regresar a la edad de 11 años y seguir en ella por toda la vida. Según refiere, le gusta esta edad porque lo consentían y podía estar acostado y jugar sin ningún problema. Además, le da miedo que pronto tendrá que trabajar. No obstante, su mamá le ha intentado conseguir trabajos, pero en cuanto encuentra uno, su esposo, el papá, interfiere mencionando que P no sabe hacer nada. Por otro lado, la usuaria, la mamá, considera que P no podría llevar un trabajo por sí solo. Por último, la usuaria refiere que siente miedo de algún día faltarle, ya que ella fue diagnosticada en el pasado con cáncer, por lo que le preocupa que su hijo se quede solo. Este tipo de pensamientos, como ya se mencionó, fue debido a su padecimiento por cáncer. Bien, ahora pasaremos al apartado de resultados. Como se ha visto anteriormente y gracias a la explicación previa de mis compañeros, dichos resultados se obtuvieron mediante autorregistros y mediante entrevistas. En cada una de las sesiones se dejaba algún registro del comportamiento de interés para que posteriormente se pudieran evaluar los cambios en la conducta tanto de la usuaria y la de su hijo. Cabe mencionar que los primeros 3 objetivos se cumplieron en 3 sesiones y los restantes durante el resto de las sesiones. Ahora, retomando lo anterior y gracias al análisis de soluciones y a la elección de las mismas, los resultados de la intervención mostraron lo siguiente. Primero, se logró un cambio de conducta propia a nivel microcontingencial, puesto que la usuaria obtuvo información necesaria sobre el trastorno obsesivo-compulsivo a través de la utilización de películas cuyos protagonistas tenían dicho trastorno, permitiendo así que durante las sesiones de entrevista se discutieran las características del trastorno, así como también las similitudes o diferencias con el comportamiento de su hijo y los protagonistas de estas películas. También logró convencerse de que su hijo no tenía una enfermedad incapacitante, lo que implicó que refiriera a que estaba convencida de que debía modificar su comportamiento y así lograr mediar algunos comportamientos de su hijo. Por otro lado, también la usuaria logró un cambio de conducta propia en la dimensión macrocontingencial, pues modificó creencias con respecto al comportamiento tanto de ella como de su hijo. Respecto a las creencias acerca de que ser una buena madre significa consentir y resolver los problemas de un hijo, fueron modificadas también mediante películas que tuvieran que ver con el tema de la sobreprotección a los hijos, para que posteriormente se planearan preguntas y se debatieran. También se planeó una conducta con función de auspicio por parte del terapeuta. También se generó un cambio a nivel microcontingencial en la conducta de otros, puesto que el hijo de la usuaria comenzó a realizar diferentes tareas
como labores domésticas, cambiar los horarios que tenía para dormir, redujo el tiempo en el que pasaba en el baño, realizó tareas sin ayuda de su mamá, etc. Y finalmente, como ya se había comentado previamente, para el procedimiento de manejo de contingencias, se incidió en el cambio de conducta propia a nivel microcontingencial, es decir, que la usuaria desplazó las competencias de crianza, que tenía con su hijo menor a su hijo mayor, logrando identificar las conductas que quería establecer, incrementar y eliminar en su hijo, así como también la consideración de las posibles limitaciones de la condición biológica de su hijo. A continuación se mencionarán las conclusiones finales a las que llegó la autora del artículo. Para iniciar, se menciona que independientemente del diagnóstico de trastorno obsesivo-compulsivo, el cual es relacionado con aspectos biológicos, como es el desorden funcional de los circuitos frontobasales, se pueden realizar cambios en el comportamiento de la persona diagnosticada, especialmente si los cuidadores primarios manejan de forma adecuada las contingencias. En este caso, que se trabajó con una persona que fue diagnosticada con trastorno obsesivo-compulsivo y su familia, hubo un diagnóstico médico sobre el estado de la salud biológica de la persona. Sin embargo, como Rives dijo en 1990, la salud es un campo ajeno a la psicología, pero tiene una dimensión psicológica, y esta es el comportamiento. En la relación que se estableció entre la madre y su hijo, se detectó que el mediador de la relación es el hijo, mientras que la madre es quien es mediada. Esto quiere decir que el hijo es quien determina la forma de relación entre ambos. Aunado a ello, se detectó que algunos de los comportamientos relevantes de la relación, dicho en lenguaje ordinario, son el chantaje y los berrinches. Por otro lado, los efectos de la estructuración de la relación de la persona con TOC con el resto de su familia son valorados como problemáticos por la familia, incluyendo la madre, mientras que la persona con TOC se siente conforme con la dependencia que tiene con su madre y el rol de enfermo que desempeña. Debido a las características del análisis contingencial, este es compatible con los estudios de caso, teniendo como resultado la trascendencia de las estadísticas, un análisis más minucioso de las características de un comportamiento particular, la identificación del comportamiento valorado como problema, el contexto valorativo en el que se presenta el comportamiento, e inclusive se pueden identificar elementos importantes de la historia de la relación. A partir de la identificación y valoración de estos elementos es que se puede realizar el planteamiento de la solución más favorable para el caso. Una vez realizado el planteamiento de la solución, se procede a decidir las técnicas conductuales o procesos no estandarizados en función de los efectos y no tanto de las morfologías consideradas como problema. Por ello, se puede afirmar que el análisis contingencial es una metodología interconductual viable para analizar y modificar comportamientos valorados como problema, incluso con un diagnóstico dado desde el campo de la psiquiatría. Para identificar al usuario se debe de considerar diferentes aspectos, entre los que se encuentra que quien valora el comportamiento como problemático, que tenga disposición para hacer cambios y que tenga una capacidad suficiente para referir detalles de la interacción, por lo cual el usuario del servicio fue la madre, ya que cumplía con todas estas características. Muy bien, ahora pasaremos a hacer una breve crítica sobre el artículo que acabamos de comentar. Respecto al modelo teórico presentado por los autores, es decir, el análisis contingencial, consideramos que este modelo es adecuado para tratar comportamientos valorados como problema, tanto en el ámbito clínico como en el ámbito de la salud. Y quizás la crítica más precisa que se le puede hacer a este análisis contingencial es el uso de sus categorías, que si bien permiten identificar los elementos de la historia para llegar a una solución más favorable, estas categorías podrían tener limitantes en algunos casos. Respecto a la forma de evaluar, consideramos que las entrevistas a la usuaria, así como los autorregistros, no son suficientes para poder considerar que el usuario inicial,
es decir, el sujeto que presentaba TOC. Por lo tanto, quizás un instrumento que valore este trastorno o bien una observación directa podría ser una buena forma para evaluar la problemática. Respecto al modelo de análisis, creemos que quizás solamente basarse en el discurso de la usuaria y en las conductas que describe respecto a su hijo se podría considerar como una deficiencia ante este tipo de problemática, ya que en un inicio el sujeto que presentaba TOC fue diagnosticado por un psiquiatra. Por lo tanto, basarse solamente en lo que refiere la usuaria es bastante limitado y quizás otro modelo podría abarcar o darle importancia a este diagnóstico, el cual es el causante de la problemática. Con lo que respecta a las técnicas de intervención, creemos que fue muy pertinente utilizar las que se mencionan en el artículo, debido a que se tomó como usuario a la madre del sujeto que presentaba TOC, ya que era quien podía tener la capacidad de referir los detalles de la relación, así como tener la motivación y disposición para el cambio, entre otras ventajas. Las ventajas que podemos encontrar en las técnicas de intervención implementadas en el artículo, encontramos que los audiovisuales son una buena manera de poder informar a los usuarios acerca de las problemáticas en cuestión, así como demostrar rápidos avances. Con lo que respecta a las desventajas, no encontramos ninguna, ya que las técnicas que fueron utilizadas en este caso en específico son pertinentes, ya que, como se mencionó con anterioridad, las condiciones en las que se encontraba tanto la usuaria como su hijo. Finalmente, dentro de las propuestas de otras técnicas, encontramos que quizás una técnica que podría funcionar serían las técnicas de exposición. No obstante, siempre y cuando la asesoría psicológica se le dé directamente a la persona que presenta TOC. Conclusiones. El análisis contingencial es una metodología interconductual que ha servido para poder analizar, explicar y modificar aquellos comportamientos que han sido valorados como problema, tanto de índole psicológico como en este artículo psiquiátrico. En este sentido, el análisis contingencial implementado en el ámbito clínico se pueden observar cambios en un comportamiento que se ha diagnosticado como problema invariablemente de quien lo haya valorado. Este comportamiento también nos permite identificar los elementos de la historia de la relación del problema, así como el contexto en el que éste se presenta. Por lo tanto, el análisis contingencial es una buena opción para solucionar aquellas problemáticas o comportamientos valorados como problema en distintos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito clínico o en el ámbito de la salud. Muchas gracias por su atención.